Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas que estén en sintonía en esta hora de la mañana, del mediodía o de la noche. Es domingo 25 de junio y vamos a dar inicio a un nuevo estudio que por 3 meses hemos de estar compartiéndoles aquí por este medio de comunicación. Aquí les presento el folleto que vamos a estar estudiando por los próximos 3 meses. Trae como título Símbolos del servicio del santuario. ¿Por qué es importante estudiar los símbolos del servicio del santuario? Porque nos enseñan la obra que Cristo está haciendo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y esto nos ayuda a comprender el plan de la redención. La doctrina del santuario, el Señor la dejó en las Escrituras para que nosotros comprendiéramos cómo Él va a resolver el problema del pecado finalmente. Así que será un estudio muy interesante para el cual les invito a que no se pierdan ninguno de los estudios que hemos de traerles. No queremos seguir adelante sin antes agradecer las oraciones que ustedes hacen por nuestro ministerio y también por su lealtad a lo que hasta ahora, por la gracia de Dios, hemos hecho como ministerio. Y cuando digo su lealtad, lo digo en el sentido de que hay un movimiento y hay inclusive hombres que dicen ser de verdad presente, que están buscando desacreditar nuestro ministerio para hacer que las personas que de alguna manera creen en la obra que hacemos, no crean. Y qué lamentable que hasta levanten falso testimonio para que de esa manera las personas tengan una mala idea de nosotros. He recibido algunos textos de personas preguntándome que si es verdad que nuestro ministerio ha recibido dinero del gobierno, porque un supuesto pastor que dice ser de verdad presente ha predicado a los que ha tenido ahí enfrente de él, dando una lista de ministerios que él dice están aliados con el gobierno de los Estados Unidos y que el gobierno de los Estados Unidos les da dinero y que inclusive pueden regalar libros en grandes cantidades porque tienen esa ayuda del gobierno. Y dentro de esa lista de ministerios ponen el ministerio de la Iglesia Advenimiento liderado por este servidor. Algunos hermanos no les ha gustado eso y con justa razón porque conocen la trayectoria de nuestro ministerio y saben que ni libros regalamos. No regalamos libros porque nuestros recursos no nos dan para comprar esas cantidades de libros y regalar. Y también saben con qué temor del Señor nos movemos en esta obra y con qué lealtad a nuestro Dios nosotros vamos desarrollando este ministerio. Así que puedo decirles a todos con un rotundo no, que nunca hemos recibido un centavo del gobierno. Jamás este ministerio ha recibido un 5 del gobierno de los Estados Unidos. Esta mentira que este predicador está propagando raya en el pecado de la transgresión al mandamiento que dice no levantarás falso testimonio. Solo pido a Dios que este pastor reconozca su pecado, se arrepienta, porque dará cuenta al Señor de levantar ese falso testimonio en relación con el ministerio del pastor enamorado de la Iglesia Advenimiento. Esta mentira se parece a la otra que dijeron hace tiempos,
que de los diezmos que este ministerio recibe, mandamos al Vaticano una parte. Hay un afán de desacreditarnos, hay un afán de que las personas no crean en la obra que hacemos, hay un interés de que inclusive no nos apoyen para que sigamos predicando este mensaje y levantan estos falsos testimonios. Repito hoy que nunca hemos mandado un centavo al Vaticano, y los que dicen que hemos mandado, por favor, muéstrenos los recibos para mostrarlos. Muéstrenos las pruebas. Simplemente son cosas fuera de lugar las que se inventan. Pero pensé que este pastor que ahora pone en la lista que nosotros hemos recibido dinero, pensé que él tenía pues algo de credibilidad, porque en alguna forma he oído algunas sus posiciones, algunos sus temas, pero con esto de verdad es lamentable que haya caído en ese error de quebrantar el mandamiento que dice no levantarás falso testimonio. Así que yo agradezco a aquellos que muy preocupados están escribiéndome, preguntándome que si es verdad que hemos recibido dinero al gobierno, que si es verdad que tenemos alguna alianza con el gobierno. Es una mentira. Estamos registrados en el estado de Texas como ministerio para que legalmente podamos captar recursos del público y que no se perciba que son lavado de dinero lo que nosotros podamos estar recibiendo. Es simplemente darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si César requiere que cualquier organización sin fines de lucro se registre en el Estado para que tenga personería jurídica, para que tenga legalidad, ¿en qué le afecta eso a la obra? Llevo 10 años de estar con este ministerio y nunca he recibido ninguna presión por parte del gobierno diciéndome eso no lo prediques, o abstente de hablar estas cosas, o haz esto para que te demos dinero. Jamás, jamás. Lo que se inventan es una simple mentira. Y quiero cerrar diciéndoles que si en algún momento el gobierno, o llámese aquí el estado de Texas o el de los Estados Unidos, viniera con alguna presión o con alguna propuesta o con alguna dádiva a cambio de no hablar en contra del papado, no hablar la verdad en cuanto a Daniel 7, a Daniel 8, hermanos, en ese momento nos pondremos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, y no cederemos a ninguna presión de ninguna autoridad, porque tenemos claros a qué Dios nos llamó y nosotros estamos del lado de nuestro Dios. No estamos ni a favor ni en contra de los gobiernos, estamos solo a favor de nuestro Padre Celestial. Así que con esta aclaración yo quiero también, como dije, agradecer a los que a pesar de tanta difamación siguen siendo leales a este ministerio, y es algo que de verdad expresamos nuestro agradecimiento profundo a todos. Y no voy a dejar de decirles, sigan apoyando esta obra, porque los que difaman eso es lo que buscan, que ustedes no apoyen esta obra. Y yo voy a seguirles diciendo, apoyen esta obra porque esta obra es del Señor. Y nuevamente yo les pongo en la pantalla las maneras de cómo pueden apoyar este ministerio. Si aquellos que nos difaman lo hacen para que no nos apoyen, yo sigo diciendo, apoyen esta obra. Esta es la obra del Señor. Y ahí están las maneras como ustedes pueden apoyar. Enviando acá diezmos, ofrendas y donaciones. Enviando cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Enviando a través de la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029. Ese número de teléfono, regístrelo como Iglesia Advenimiento y envíe allí a través de la aplicación Cele. También puede llamar en el instante a ese número y darlo de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y darlo allí en la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving
gmail.com. Recuerden que desde el extranjero ustedes pueden también apoyar esta obra. ¿De qué manera? Bueno, llamando al WhatsApp +1 214 881 4029 y darles datos de cómo ustedes pueden enviar por RIA, por Western Union, cómo pueden ustedes enviar desde la cuenta de su banco en su país. Así de esta manera, hermanos y hermanas, la obra hemos de continuar haciéndola, y aquellos que Dios haya elegido para apoyar la obra, sin duda responderán al llamado. Si usted es uno de esos elegidos, la invitación se le ha hecho, el llamado se le ha hecho, solo entonces considérelo en oración, y si el Señor se lo impresiona, hágase presente hoy y que Dios le bendiga por su dadivosidad, por su fidelidad, por su generosidad a la causa de Dios. Hermano Ángelo Barri está aquí conmigo nuevamente, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermano? Pastor, aquí no voy a decir contento porque después de haber escuchado lo que usted ya nos comentó fuera de cámara, es lamentable que hay hombres que en el afán de llamar la atención incurran en la mentira. Hermanos, ustedes han oído a veces al hermano Ángelo hablar sobre lo que es el algoritmo de esto de los medios de comunicación. Estos hombres saben cómo activar el algoritmo y logran eso provocando en usted que usted se inquiete. Por eso nosotros sugerimos sin ninguna emoción y sin ninguna excitación que usted le dé like y que usted comparte estas transmisiones, porque nosotros no queremos llegar a ese punto donde el afán de ser visto y llamar la atención llegue a un punto donde tengamos que mentir y decir cosas que no son. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, hermanos, que un hombre que te miente en eso, ¿en qué otra cosa no te ha mentido? Entonces, yo, por lo menos mi persona, ese soy yo no te estoy sugiriendo nada, pero mi persona, si yo te descubro que tú me estás mintiendo en algo, yo no te voy a prestar mi oído la segunda vez. Entonces, lo más sano que usted puede hacer es mirar quién le está engañando. Por eso es que yo no me canso de repetir, lea la Biblia, no sea seguidor de hombres, lea su Biblia. Queridos, dele like a esta transmisión, comparta estos esfuerzos que el pastor hace, equipo, todo lo que se hace aquí, hermanos, es una inversión extraordinaria. ¿Por qué? Por amor a ustedes y por amor a las almas. Decir cosas como esas que se acaban de decirle el pastor no son extrañas que se digan, porque la misma Biblia dice que se le va a tirar piedra al que está fructificando. Eso tiene que pasar. Pero cuando viene de otro, que se supone que también está en la verdad presente, es extraordinario. Bueno, ya Pablo lo dijo también. Los enemigos son los de adentro. Entonces, ahí es donde uno se preocupa. Por eso no estoy contento hoy, porque eso es triste, que dentro del mismo grupo de verdad presente estén pasando cosas así. Ahora, yo sí les puedo asegurar algo, y es que aquí se está haciendo la obra de Dios, y el pastor, siempre que algo está muy fuera de lo que es correcto, nos lo hace saber, corrige y endereza el barco. Así que yo te animo a ti a que sigas compartiendo estas transmisiones y siga ayudándonos a seguir adelante, no haciendo espectáculos ni show para que esto se vuelva viral o para que se vaya. No, nosotros lo vamos a seguir haciendo como Dios manda, por la fría razón y por la palabra de Dios. Así que vamos a orar, como yo lo dije la semana pasada, siempre tengan en su oración al pastor y a este ministerio. Y también vamos a orar ahora para comenzar este nuevo folleto. De hecho, fíjense que
Yo no creo en las coincidencias. Vamos a hablar del servicio del santuario, del origen del pecado, y se levantan en esos mismos días, se levantan vientos que usted dice, oye, pero ¿y esto? Para desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Pero el diablo se equivocó, porque aquí le vamos a dar hoy por donde él se merece. Así que vamos a orar para comenzar, y también oramos por que Dios le ayude a entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestro amado Padre, le damos muchas gracias. Queremos bendecir su nombre. Padre, en nosotros está escuchar y dejar las cosas en sus manos. Eso fue lo que usted nos enseñó. También usted nos enseñó que si está de parte de nosotros perdonar, también perdonamos. No hay ningún problema en perdonar. Pero Señor, alcance estos corazones de estos hombres que están más afanados en los views y en los likes que en la misma verdad. Pareciera que cada vez que toman el micrófono es buscando qué decir, qué innovar para que la gente lo vea. Perdónelo si usted en su misericordia así lo entiende, y que podamos de nuevo levantar este evangelio puro y no ser meros excitadores, sino predicar esta palabra como se merece. Gracias, Señor, de antemano por su Santo Espíritu. Mándelo para que nosotros podamos mantenernos en el orden de las cosas, y también para que los que nos escuchan puedan así sentirlo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. 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 Como dije en la introducción, la doctrina del santuario, el Señor nos la ha dado en la Escritura para que nosotros entendamos y comprendamos cómo Él va a resolver el problema del pecado. Es en ese sentido que en las primeras 2 semanas de esta lección vamos a dedicarnos a ver este asunto del pecado. Porque si ese es el propósito de la doctrina del santuario, enseñarnos cómo, repito, el Señor resolvería el problema del pecado de los israelitas y resolvería el problema del pecado de la humanidad, y lo va a resolver al final de los tiempos. Si ese es el propósito, nosotros necesitamos entender qué cosa es el pecado. Y para eso vamos en este día y durante esta semana a ver la lección titulada El origen y fin del pecado. Hablando de esto, ¿qué dice el versículo de memoria, hermano Ángelo? Bueno, este versículo de memoria es muy conocido en los círculos adventistas. Está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Recuerde que 2 de Tesalonicenses 2:7 es donde habla del hombre de pecado. Por eso yo puedo asegurar que usted ha oído este texto, porque todo adventista y más de verdad presente conoce este capítulo de la Biblia. Dice el versículo de memoria: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2 de Tesalonicenses 2:7. Comentario que hago es: Satanás siempre ha tenido un proyecto de desviar la mente de los hombres de Jesús. El problema del pecado no comienza, hermanos, aquí en la tierra. Eso vamos a irlo, no voy a comentar mucho porque en la lección lo vamos a ir descifrando. Pero aquí habla que hay un misterio de iniquidad. Y realmente es un misterio porque surge en un lugar donde se supone que no debía de surgir. Y surge este pecado, este ángel poderoso. Nosotros entendemos con todas las cualidades. De un momento a otro cambió su pensamiento, para decirlo en palabras humanas. Pero hay otra cosa de este verso que me llama la atención, es que hay algo que detiene. ¿Qué detiene? Bueno, el comentario bíblico habla en respecto a esto, de que cuando esto se escribe, todavía los discípulos estaban vivos y la verdad estaba fresca, había un control, la verdad, los discípulos vivos, todavía había casi testigos vivos
de los tiempos de Jesús, y eso detenía que este misterio de la iniquidad surgiera. Pero, hermanos, avanzó y ya nosotros vemos por dónde va este misterio de la iniquidad. El pecado, yo tengo una definición, después en las lecciones más adelante voy a dar 2 definiciones de pecado, pero hoy no voy a extenderme mucho. Pero el pecado es una locura, viéndolo en el término de Ángelo. El pecado es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque el pecado es un cambio de dirección completamente. Cambia el programa de Dios en el cielo, cambia el programa aquí de Dios con la creación, y no solamente cambia con la creación, sino que todavía el día de hoy nosotros vemos que donde quiera que el pecado llega es destrucción. Hermanos, este misterio de la iniquidad todavía hoy nos acompaña. Quiero referirme a este término iniquidad, porque este término en el griego es anomía y significa desprecio a la ley. Así que nosotros estamos mirando, hermanos, que hay en este misterio de iniquidad un desprecio a la santa ley de Dios. ¿Por qué despreciar algo que es para nuestro bien? ¿Por qué despreciar algo que es el trasunto del carácter de Dios? Eso es algo que no tiene explicación. Por eso es un misterio. Por eso es algo que uno dice, no entiendo. ¿Cuál es el afán de despreciar el carácter de Dios? ¿Cuál es el afán de despreciar esa ley que es una copia de su carácter? Bueno, de eso se trata la lección de esta semana, de que nosotros podamos conocer cómo, para desgracia nuestra, surgió esta calamidad, esta iniquidad, que es la que le ha traído tanto problema a las familias, a los individuos, a las sociedades, a los países, al mundo en general. Hermanos y hermanas, el misterio de iniquidad está en acción, dice este versículo. Y aunque el versículo es usado en la connotación escatológica de el instrumento que es usado por el diablo para poner en acción este misterio de rebelión en contra de la ley, aunque está siempre usado e interpretado en esa dirección, nosotros vamos a mirar cómo es que esto surgió, cómo es que este misterio de desprecio a la ley de Dios ocurrió. ¿Dónde? ¿Cómo comenzó esto? Para que entendamos la doctrina del santuario, necesariamente tenemos que ver esto, hermanos. Y ahí el don de profecía habla de que este misterio de iniquidad tuvo que ver con la ley de Dios desde muy temprano, desde muy atrás en el tiempo. Sin duda, cuando Dios bregaba con los ángeles. ¿Qué dice esa pequeña declaración que viene a continuación del versículo de memoria, hermano Ángelo? La armonía de la creación depende de perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Así como dice el pastor. Pero yo quiero que usted guarde y trate de memorizar esta palabra. Póngale atención. La armonía. Porque en la música la armonía es el tiempo. El mundo el cielo tenía un tiempo perfecto y de repente cambia la armonía. Es interesante, por eso le estoy diciendo que guarde este pensamiento, porque el autor ya al fin de semana, casi en los días últimos de la semana, va a hablar de Satanás como un ser musical. Así que Satanás lo que hizo fue romper la armonía. ¿Y la armonía de qué?
de la ley de Dios, que es la ley, nosotros entendemos que es el carácter de Dios. Entonces, fíjense, Satanás procuró romper esa armonía, diciendo cosas que si usted la oye, usted dice, no, pero parecen reales, porque Satanás no viene a decirte una blasfemia completamente, solamente dice, bueno, Dios pudiera hacerlo mejor. Y eso es, hermano, lo que define la Biblia como pecado y como un misterio de la iniquidad. Así nosotros vemos entonces que si vamos atrás, allá en el cielo, allí lo que tuvo que ver con el pecado fue entrar en ese desacuerdo por parte de criaturas con aquel que los creó. Y en este caso estamos hablando de ese ángel bello, de ese querubín protector, de ese que es conocido como Lucifer o como Luzbel, que lamentablemente comenzó a dar cabida en su corazón a ese misterio de iniquidad, de desprecio por la ley del Creador, y lo llevó a hacer ese trabajo donde rompió la armonía que había entre los seres creados y el Creador. Tal vez nos estemos adelantando mucho porque va a ser desarrollado durante la semana, pero ¿qué les parece si antes de estar hablando del personaje, mejor vemos esto del carácter de Dios, ya que si el misterio de iniquidad consiste en un misterio de desprecio a la ley de Dios, lo cual viene a resultar en un desprecio al carácter de Dios, porque la ley es el trasunto del carácter de Dios o la copia del carácter de Dios. Entonces, ¿qué les parece si hablamos del carácter de Dios para que miremos cómo contrasta con el pecado y qué significa esto para nosotros, hermano Ángelo? Mire, pastor, aquí nosotros tenemos una pregunta interesante. ¿Cómo permanece el carácter de Dios en contraste con el pecado? ¿Y qué significa esto para nosotros? Aquí da dos textos, pero antes quiero yo comentar, el plan de Satanás siempre ha sido hacer que los hombres se olviden de Dios. Por eso él miente concerniente a su carácter. Usted dirá hoy, bueno, pero a mí, ¿de qué me sirve conocer o saber del carácter de Dios? Bueno, hermanos, déjenme leerle Juan 17, no está aquí en la lección, pero yo quiero que usted vea esto. Juan 17 dice, 17:3, marca este texto para que usted vea la suma importancia que tiene esto. No voy a leer Juan 17:3 entero, solamente el principio. Dice, y esta es la vida eterna. Estamos hablando entonces aquí de un asunto muy serio, vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice el escritor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que voy ahora a buscar Daniel 9. Daniel 9 nos da a nosotros un contraste que hace el autor del folleto en esta pregunta. Voy a buscar Daniel 9 para leerlo y entonces usted va a ver algo interesante aquí. Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén. Aquí Daniel está haciendo un contraste. Acuérdense que estamos hablando del carácter. Daniel lo que quiere decir aquí es, hace un contraste, déjenme terminar la idea, entre el pueblo de Israel y la justicia de Dios. Está hablando del carácter. ¿Qué es lo primero que está diciendo del carácter de Dios? Que es justo. Dios es un Dios justo. Es lo primero que usted tiene. Bueno, decir Dios es justo, no. Vamos a cambiarlo. Dios es justicia. Porque cualquiera puede tener, pero Dios es justicia. Pero la justicia de Dios no es como la del hombre, porque el hombre puede ser falible. Déjeme buscarle, porque este texto de Mateo es
Como digo yo, este es una piedra pesada. Y hay muchos que se están poniendo esta piedra en el cuello y se están tirando al agua. Déjeme buscarlo. Mateo 5:48. Yo me lo sé de memoria, pero quiero leérselo. Oigan ahora, primero dijimos que Dios es justo y ahora agárrese. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es justo, pero no, como dije, justicia humana. El hombre puede fallar porque no es perfecto, por decirlo en el sentido del contexto, pero Dios ahora le está diciendo al hombre aquí que debe de ser perfecto. No voy a entrar en asuntos teológicos porque no quiero alargar mucho la idea, pero yo sé que hay muchos pastores hoy en día, pudiera mencionar algunos textualmente, pero hay muchos pastores que están diciendo que nosotros nunca vamos a llegar a tener perfección. Incluso escuché uno no hace mucho que decía que los que andan predicando perfección del hombre, eso es una doctrina satánica, dijo ese pastor. Y yo me quedé, wow. Aquí Dios está diciendo, yo no sé qué vamos a hacer con este texto, que nosotros tenemos que llegar a esa perfección. Hermanos, el carácter de Dios es justicia y es perfecto. Así que nosotros, habiendo visto eso, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo que pasó con Lucifer en el cielo es un misterio y es una iniquidad, porque en un lugar perfecto, donde habita la perfección y la justicia, que se levante un espíritu de iniquidad, es un asunto extraordinario. Cambió la armonía del cielo. Sed pues vosotros perfectos, dice Jesús. ¿Perfectos en qué? Perfectos en carácter, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto en carácter. Es imposible, dice el hombre. ¿Puede el Señor proponernos blancos que sean imposibles de alcanzar? ¿Es injusto Dios para que nos ponga un estándar tan elevado que sea imposible de lograr? ¿Cómo es el concepto que tú tienes de Dios? Dios no te pediría algo que tú no puedas alcanzar. Y si Él dice que seas perfecto en carácter, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, eso significa que eso puede ser alcanzado. Por supuesto, solo puede ser alcanzado en Cristo. El que tiene a Cristo y vive con Cristo y tiene una íntima relación con Cristo, sin duda, alcanzará este blanco. Dice el don de profecía que Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Porque Cristo, si ustedes ven aquí, lo que está haciendo es poniéndonos un blanco elevado. Cuando dice, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un blanco elevado. Y dice el don de profecía, que Dios va a aceptar únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca, dice, a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. Wow. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tienen el privilegio de poseer esos atributos. Palabras del Gran Maestro, página 265. Recibimos a Cristo, tenemos a Cristo, aceptamos a Cristo. Bueno, dice aquí el don de profecía que todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador tiene el privilegio de poseer los atributos de carácter que tiene el Padre. Amén. Amén. Oh, hermanos, aquí hay mucho para quedarse uno pensando un buen rato. Si yo digo que soy cristiano,
Si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador y yo me identifico como seguidor de Él, lo menos que yo puedo mostrar en mi manera de ser es un carácter como el de Él. Porque uno se llega a parecer tanto a quien uno contempla, con quien uno anda, con quien uno más permanece. Llega como a reflejar, hermanos, eso que tiene esa persona. Así es, hermanos, con el Señor. No podemos llamarnos cristianos. No podemos decir que somos seguidores de Él y decir que es imposible alcanzar la norma del carácter que Dios espera de nosotros. Si no la hemos alcanzado, es porque nosotros hemos tratado de hacerlo sin el Señor, hemos tratado de hacerlo por nuestras propias fuerzas y así sí, es muy imposible. Pero de que es posible, lo es, porque si no el Señor no lo hubiera demandado. Pero así se contrasta, hermanos, se contrasta el carácter de Dios con el pecado. Miren ustedes cómo esto del carácter de Dios es tan elevado que ahora vamos comprendiendo en qué consistió entonces el misterio de iniquidad. Consistió en cuestionar el carácter de Dios. Consistió en dudar del carácter de Dios. Consistió en creer de que es una norma demasiado exigente. Consistió en juzgar a Dios y decirle a los demás, oigan, este Dios es demasiado arbitrario, este Dios es demasiado exigente, nos está colocando algo difícil de cumplir. En eso consistió el misterio de iniquidad, en cuestionar el carácter de Dios. ¿Quién lo hizo? Mañana hablaremos más de él. Pero, hermano Ángelo, dado que Dios es la perfección ahora en su máxima expresión, como lo hemos leído, ¿cuál es entonces la única clase de mandamientos que Él puede dar? Vamos a leer Salmo 119, 72. La palabra de Dios dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Decir que Dios o que usted no puede alcanzar esta medida es decir que Dios no es justo. Dios es justicia. Así que hermano, usted como eso, usted se va a cansar de escucharme. Por eso yo le digo, abra los ojos, agarre su Biblia y deje de estar escuchando cosas de hombres que no tienen, digo yo, ningún conocimiento del carácter ni de quién es Dios. Aquí nosotros tenemos claro cómo usted puede negar que la palabra dice que tu lengua hable dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La ley de Dios o lo que Dios exige no es una injusticia, no es una injusticia. La palabra de Dios dice que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Usted tiene ahí Romanos, sí. Romanos 7:12. Claro, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que, dado que Dios es la perfección en su máxima expresión, ¿cuál es la única clase de mandamientos que puede dar? Sin duda, mandamientos santos, justos y buenos. No va a hallar usted en la ley de Dios, que es un trasunto del carácter de Él, no va a hallar usted un mandamiento que lo lleve a pecar. Usted va a encontrar en esos mandamientos, vea usted, algo santo, algo justo y algo bueno, porque solamente eso es lo que Él puede dar en esos mandamientos. Y Santiago 1:13, ¿qué dice? Bueno, pastor, esta medida se pone un poco difícil aquí. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que déjenme leer el 14 para que la cosa amplíe un poco. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, usted corríjame con lo que voy a decir ahora, pastor. Aquí esto entiendo yo que me está diciendo que el que dice que usted no puede dejar de pecar, tiene sus concupiscencias muy arraigadas y él no quiere soltarla. Es lo que yo entiendo que me está diciendo este texto. Aquellos hombres que están diciendo que no, usted va a estar pecando hasta que Cristo venga, están dejando claro de que
están tan agarrados, los pecados de ellos están tan agarrados de esos pecados que Dios no tiene poder de quitarle esos pecados. Ahora la Biblia, según lo que hemos leído, nos está diciendo que Dios es un Dios justo. Bueno, hay un texto muy trillado que nosotros lo repetimos 1.000.000 de veces y a veces ni le prestamos atención. Y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es, ese texto no dice algunas cosas. Todo para mí es todo. Así que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermanos, ¿han escuchado ustedes frases como esta? Es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible. ¿Qué está diciendo esa persona cuando expresa eso? Lo que está diciendo es de que, como decía nuestro hermano Ángelo, está tan arraigado a su concupiscencia, está tan arraigado a sus deseos carnales, está tan arraigado al pecado que lo lleva a decir esas palabras. Hermanos, no es imposible guardar la ley de Dios, porque si así fuera, Dios no nos la hubiera dado. Así que cuando somos tentados, es más bien por nuestra misma concupiscencia. La ley de Dios, hermanos y hermanas, que el Señor nos ha dado en su palabra, no ha cambiado. Y no puede usted, por lo tanto, seguir repitiendo eso que le enseñaron sus ministros en la iglesia, de que es imposible de guardar. La ley de Dios, hermanos, ha sido posible de guardar en el cielo, ha sido posible de guardar en el pasado, es posible guardarla hoy en el presente, porque tiene que ver con el carácter de Dios. Mire lo que dice el don de profecía, hermano Ángelo, si lee por favor la última cita. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor de Dios y el amor al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la voluntad de su ley. Semejante ley, expresión de pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Estamos leyendo en el Conflicto de los Siglos, en la página 460. La ley de Dios es tan duradera como lo es su autor. Bueno, voy a usar la misma idea del pastor. Si es imposible guardar la ley de Dios, entonces prepárese que en el cielo usted tampoco va a poder, porque es eterna. En el cielo la vamos a tener que guardar. Son razonamientos, hermanos, humanos. Son razonamientos humanos que parecieran inofensivos. Y yo voy a aquí usar la bondad. Se usa muy a menudo por los predicadores para suavizar al que está ahí de que no se sienta tan perdido. Pero tenga cuidado queriendo ayudar a Dios. Eso fue el problema que tuvo USA y le costó la vida. A veces nosotros queremos relajar tanto, ayudar tanto a Dios y ser más bueno hasta que Dios, digo yo. Hermanos, la ley de Dios es duradera, pero refleja el carácter de su autor y hemos leído que Dios es justo y su justicia es para siempre, pero no solamente es justo, también Dios es amor. Así, hermanos y hermanas, creo que es un buen momento para pedir a Dios que nos ayude para poder reflejar su carácter, que nos ayude para respetar su santa ley y no andar en el pecado, que consiste precisamente en la violación de dicha ley y que consiste, por lo tanto, en cuestionar el carácter de Dios. Esto es lo que trajo la desgracia al mundo y esto, hermanos, es tan profundo y serio y delicado que requiere de estudio. Así que esta semana y la siguiente miraremos cómo es que esto de verdad
hasta tuvo que ameritar una doctrina como la del santuario para poder mostrarnos el Señor cómo Él se va a encargar de eliminación de este mal. Y como ese mal está en usted y está en mí, creo que hay que pedirle a Dios que lo erradique de nosotros y que nos haga de tal forma, hermanos, que podamos reflejar su carácter con un respeto a sus santos mandamientos. Así que vamos a orar por eso. Amante Padre que esté en el cielo, gracias por mostrarnos de qué se trata el pecado y cómo esto contrasta con su divino carácter, el cual se refleja en su santa ley. Al haber visto, Señor, cómo el pecado se encarga de desacreditarle, de cuestionarle, de menospreciarle en su carácter, Señor, nosotros vemos que somos agentes del mal cuando damos cabida al pecado, cuando caemos en esa violación de su santa ley. Por eso en esta hora le pedimos perdón por todas las veces que le hemos ofendido, por todas las veces que hemos violado sus mandamientos, que hemos cuestionado y desacreditado su carácter. Perdónenos, Señor. Y le rogamos hoy que haga una transformación en nosotros de tal manera que se erradique totalmente cualquier raíz de pecado que haya en nosotros y que podamos realmente reflejar su carácter respetando sus mandamientos para no pecar contra usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.